quisiera compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado Dignificando el llamado a ser ministros de la reconciliación. Pero para abordar el versículo, yo quisiera ver si me pueden acompañar a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a empezar a leer desde el versículo 17 hasta el 20, que va a ser nuestro versículo central. Me dicen cuando la tengan. Bien, leemos con la aprobación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a pedirle al Señor que Señor, estamos aquí con un corazón contrito y humillado, Señor, sabiendo como tú nos has dicho que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia. Por favor, Señor, ilumínanos en tu palabra, Señor, para entenderla, para bajarla sobre todo de nuestro cerebro a nuestro corazón y vivificarla. Todo lo ponemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, la guía y presencia y poder del Espíritu Santo, para agradarte en todo, Dios Padre. Amén. Hermanos, lo primero que vemos acá es un llamado. Leyendo los versículos que preceden, nosotros podemos ver a quién se está haciendo ese llamado. Ese llamado nos lo está haciendo el Señor a todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Todos y cada uno de los que hemos tenido por su misericordia la oportunidad de renacer en Él. ¿Okay? Y a ellos, a todos y cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un llamado, un privilegio, una responsabilidad. ¿Cuál es? Ser embajadores en el nombre de Cristo, es decir, representantes de Cristo aquí mismo en la tierra. Dice aún más, como si Dios rogase por nosotros. Y nos dice el mensaje: les pido, por favor, reconcíliense con Dios. Dice el estudio que ese pronombre os no necesariamente estaba en los manuscritos originales. Por tanto, teniéndolo o no teniéndolo, veamos que ese mensaje de reconciliación principalmente va dado a las personas que aún no han conocido al Señor. Pero si hubiese alguno, como nos pasó a alguno de nosotros, que en algún momento nos separamos del Señor, también este mensaje es para que se lo llevemos y conozca que el Señor quiere que se reconcilien con Él. Entonces vamos a hacer algo, vamos a dividir este mensaje en 3 líneas y luego vamos a llevar una 4ª línea de conclusión. Yo le voy a pedir, como el mensaje tiene mucho que ver con el manejo de la palabra, todos tienen por ahí su Biblia, ¿verdad? Yo les voy a pedir a cada uno en cada parte a ver si me tienen unas citas, ¿ok? Y a su momento las vamos a ver. Fíjense, la palabra, vamos a ir primero desglosando este mensaje, ¿okay? Tenemos la primera parte. Así que somos
embajadores en nombre de Cristo. Ahí tenemos una palabra clave: embajadores. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y ese es un lenguaje que tiene una riqueza quizás superior al lenguaje que nosotros hablamos, que es el español. Por tanto, muchas veces las palabras a las que se pueden traducir tienen diferentes significados. La palabra que está escrita aquí es una palabra que es presperú, de donde viene presbítero. ¿Han oído hablar eso? Es decir, ancianos. Esa palabra tiene dos connotaciones: o bien ancianos de edad, el mayor de edad, ¿ok? O bien un anciano por experiencia, ¿ok? Vamos a ver aquí, y ahí es donde yo le pido que me busque. ¿Alguien me puede buscar Primera de Timoteo 4:12? Que por cierto yo me había hablado de eso. Sí, ¿la tienes allí, Miguel? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. El Señor, gracias. El Señor le está diciendo a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud. Es decir, fíjense, estamos hablando de personas con experiencia, pero no necesariamente asociada a una edad. ¿Por qué sabemos eso? Porque después en 2 de Timoteo, capítulo 4, el Señor le pide a Timoteo: por favor, predica la palabra, exhórtate, cíñete a todo lo que has aprendido desde tu niñez. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí nosotros estamos hablando en esta primera línea de personas que son maduras en experiencia. ¿A qué se refiere esa experiencia y ese discernimiento? Yo quisiera que alguien me buscase Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, hermanos. Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que esa persona que ha tenido el uso ejercitado de los sentidos ha desarrollado un discernimiento para determinar lo que es bueno y lo que es malo, fruto de un conocimiento de la palabra, una intimidad con el Señor. Es decir, nos estamos aproximando a lo que queremos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está llamando a todos a ser embajadores, pero para nosotros dignificar ese llamado necesitamos tomar tiempo, tener la disposición para el conocimiento de la palabra, y algo aún más, que es lo que estamos haciendo: el manejo de la aplicación de la palabra a las diferentes necesidades nuestras y de otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que frente a una necesidad, usted pueda ir inmediatamente a la palabra, bien sea recordándose por el versículo, oyendo, conocen lo que es la concordancia que está al final de la palabra, poder manejar la palabra hacia adelante, hacia atrás, para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, que es lo que dice el Señor en Primera de Pedro. Cuando alguien pida de nosotros la razón por la que creemos, por la que tenemos una esperanza, la tengamos allí. Bien, en esta primera línea, como les decía, estamos refiriéndonos a personas. El Señor quiere que seamos maduros en el discernimiento entre el bien y el mal, y estamos llamados a ser representantes de Cristo en esa madurez. Para eso necesitamos, como les decía, y ahí me baso en un estudio que hizo el profesor Riley, tiempo, conocimiento de la palabra y aplicación de la misma a las necesidades nuestras y de las demás personas. Cuando nosotros salimos, siempre va a venir alguien, y esa persona va a tener una necesidad, una duda, un cuestionamiento, y ahí vamos a estar nosotros duchos en el manejo de la palabra para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Ok? Bien. Ese embajador actúa no con su propia autoridad
ni va con su propio mensaje. Ese embajador va mandado con un mensaje que se le ha dado, pero va representando la autoridad mismo del que le ha mandado. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, hoy, que el Señor les ha llamado a ser representantes de Cristo aquí en la tierra. Mientras Él no esté, ustedes son el rostro de Cristo para las personas. Fíjense el tamaño de esa responsabilidad. Las personas, y lo vamos a ver más profundamente, las personas no nos van a ver a nosotros. Cuando ellos se acerquen al Señor, van a ver la multiforme gracia de Dios en este cuerpo compuesto por los diferentes dones que se encuentran aquí, y va a ver el amor genuino entre ustedes, y va a ver esa sana doctrina, y después vamos a ver cómo ellos de alguna manera tienen esa intuición para saberlo, y nosotros estamos ahí. Nuestra responsabilidad es reflejar el rostro del Señor. Pasemos a la segunda línea. En la segunda línea tenemos como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está una palabra clave, que es rogar. Esa palabra aquí es parakaleo. ¿Se recuerdan de Paracletos, el Consolador? Aquí se nos está hablando sobre una imploración. Nos implora, bien sea por exhortación o por consolación. El Señor nos está rogando, por favor, y ahí es donde viene después el mensaje. Pero quiero desglosar aquí para que vean. Si el Señor ruega por medio de nosotros, ¿qué debemos tener nosotros? Debemos reflejar el fruto del Espíritu, el rostro de Cristo. ¿Se recuerdan Gálatas 5, 22, 23? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Bien. Ese fruto del Espíritu se refleja en nosotros solamente si el que rige nuestros actos es el Espíritu Santo. Porque si el que rige mis actos soy yo, en mi carne, el fruto ya ustedes saben cuál va a ser. ¿Ok? Disensiones, lascivias, discusiones, herejías, etc. Pero cuando el Espíritu Santo rige nuestros actos, en cada momento, esos adoradores en espíritu y en verdad de los que hablábamos, en cada momento se va a reflejar en nosotros un amor, un gozo, una paz, una benignidad, una bondad, una paciencia, una fe, una mansedumbre, una templanza que el mundo no puede dar. Y las personas que están allá afuera sabrán que solamente Dios es capaz de ofrecer ello. Yo tengo una ilustración allí que pensaba en algún momento que nosotros pudiéramos salir allí y ofrecer cualquier cantidad de cosas, una cesta navideña, premios, todo. Y a lo mejor las personas vendrían, quizás se acercarían en el momento en que tuviésemos esos premios. Pero realmente cualquier organización política, social, de cualquier tipo puede ofrecer eso. Pero la única cosa que no puede ofrecer nadie que está allá afuera, sino solamente el cuerpo de Cristo, es la gracia de nuestro Señor, reflejada en el amor genuino entre los hermanos y en el fruto del Espíritu de vidas consagradas, de vidas apartadas en santidad para Él. Así que fíjense, hermanos, miren cómo vamos llevando la cosa. Estamos siendo embajadores, representantes de Cristo, maduros en discernimiento. Ahora hablamos en el Espíritu. Si Dios ruega por nosotros o por medio de nosotros, nosotros debemos dignificar ello al punto de que nosotros reflejemos el rostro de Cristo y el fruto del Espíritu esté en nosotros. Y la tercera línea nos dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí hay una palabra clave, que es la palabra clave de todo el momento, que es reconciliación. La misma palabra lo describe todo. Es una palabra griega, catalazo. Tiene que ver, como ustedes lo ven, en
poner de acuerdo dos partes que se han separado, que se han enemistado. Pero quiero que sepan algo: quien propone, quien dispone toda la reconciliación es el Señor. Al ser humano lo que le toca es la decisión de aceptarlo. ¿Y qué nos dice el Señor? Lo pueden leer en los versículos que están antes. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se recuerdan ustedes? Y si quieren lo pueden buscar, Isaías 53:6. ¿Alguien lo podría ver? Un momentito. Otro, Romanos 3:23, que se lo conocen muy bien. ¿Lo tienes? Adelante. 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, todos, nos habíamos descarriado porque habíamos querido vivir nuestra vida, nuestro propio camino. Pero el Señor cargó con todas y cada una de nuestras debilidades y nuestros pecados, ¿ok? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos destituidos, como dice la palabra en Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros llevamos a las personas? Le estamos diciendo: hay una oportunidad que el Señor nos está brindando de regresar. Lo dice en una de las versiones: regresen a los caminos de Dios. Hay una oportunidad de regresar y de restablecer esa relación con Él. Esa oportunidad la está brindando el Señor a través de Cristo. Él pone a su propio Hijo para que su Hijo lleve sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Y ese es el mensaje que nosotros llevamos, el mensaje de esa reconciliación obtenida por el Señor en la cruz. Y a eso tiene una profundidad tremenda, sobre todo aquí en nuestro país, que hablamos tanto de la necesidad de reconciliar. Cuando Él murió en la cruz, no tomó en cuenta a ninguna diferencia entre los hombres, ni judío, ni griego, ni escita, ni esclavo, ni siervo, ninguna diferencia, porque Él fue a la cruz por todos y cada uno de nosotros. Así que esa reconciliación abarca en sí misma la reconciliación del mundo con Dios y de todos y cada uno de nosotros en la humanidad. ¿Se dan cuenta de la profundidad y la magnitud de la responsabilidad que nos está dando el Señor? Somos representantes con madurez en el discernimiento en el bien y el mal. Somos personas a través de las cuales el Señor ruega a la humanidad, le ruega a la humanidad que se reconcilien, que regresen a Él. Pero ¿qué certeza tenemos nosotros cuando salimos a la calle de que ese mensaje va a ser recibido? No les entra como una duda: bueno, y si salimos, la gente, ¿qué pensará? ¿Qué ocurrirá? ¿Se burlarán de nosotros? Les voy a dar dos versículos y quiero que me los busquen, si me lo permiten. Uno de ellos está en Juan 10, ¿ok? Capítulo Juan 10, versículo 14. Y el otro me lo buscan también, por favor, Romanos 8, 29 al 30. ¿Lo tienes? Perfecto. ¿Qué dice ahí? Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y Romanos 8, 28. ¿Lo tienes? Ah, te lo sabes completo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Fíjense que el Señor conoce a sus ovejas
y sus ovejas le conocen. Y a los que Él llamó, Él predestinó. Él a nosotros nos conocía desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestras madres. Amén. Y Él conoce las ovejas de este sector. Él las conoce plenamente. Así que cuando nosotros salimos a llevar ese mensaje y lo llevamos con la madurez de vida, con el discernimiento debido, con el fruto del Espíritu, con el conocimiento del mensaje, las ovejas que son de Él van a reconocer ese mensaje. Van a reconocer ese mensaje porque reconocen la voz de su pastor, del pastor verdadero, del que da la vida por sus ovejas. Y Él, a los que llamó, Él los predestinó y los justificó. Así que no nos quede duda, cuando salgamos a llevar el mensaje, de que las personas que Él tiene previstas van a recibir. Y nuestra misión es tan solo dignificar el llamado que Él nos está dando para hacer y cumplir con Él. ¿Ok? A mí me parece esto maravilloso porque nos tranquiliza mucho. Esto nos hace también tener un discernimiento. No dependamos nunca de estrategias de hombre, que hoy están y mañana no. Dependamos solamente de la palabra, donde tenemos enteramente la fuente para prepararnos y para nutrirnos. Siempre dependamos solamente de la palabra y tengamos el discernimiento agudizado. Fíjense, el día pasado cuando estuvimos acá llevando la adoración que hicimos para la Navidad, me di cuenta de los afiches que hay de Santa Claus. ¿Ustedes los han visto? Yo quisiera que cuando salgan los vean. En esos afiches aparece una palabra que dice: yo creo en los hombres, Santa. Yo soy la diversión, por decir algo, Santa. ¿Saben una cosa? Estamos llamados nosotros, no para discutir con nadie, pero sí para entender. Oye, yo mismo, que soy un aficionado a la Coca-Cola, dije, concha, yo no sé si voy a seguir tomando tanta Coca-Cola como tomo. Pero ¿qué sucede? Ellos están proponiendo allí una Navidad que no contemple al Dios verdadero, que contemple a un farsante. A un farsante, ¿qué es eso? Una imagen creada por el hombre que te dice una palabra: ¿quién es santa? ¿Cómo que creo en los hombres? Si el Señor mismo, si nosotros los hombres fuéramos dignos de credibilidad, el Señor no hubiera tenido que venir a morir en la cruz por nosotros. Todos nosotros son mensajes subliminales. Lo pone el enemigo, pero las personas, como no conocen de la palabra, se deben embaucar. Pero nosotros como cristianos ya uno entiende cuando hay un mensaje subliminal, el enemigo se lo mete a las personas. Perfecto. ¿Y quién me busca ahí Efesios 4:14? Por favor, me lo pueden buscar un momentito. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Fíjense, nosotros estamos llamados a ser no esos niños fluctuantes que se alimentaron alguna vez con leche. No, nosotros estamos ya llamados a ser alimentarnos con el alimento sólido, con la carne, tener esa madurez para discernir, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, e incluso dilucidar si ese mensaje es subliminal o no, y determinar: eso no es del Señor. Bien, pero ¿saben una cosa? El Señor, como el que está con nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo. El Señor se glorifica con el testimonio de sus vidas, y no importa lo que se ponga allí. Las vidas de ustedes mismos son la carta de presentación. La vida de ustedes mismos son lo que testifica de que el Señor es verdadero. Así que les llamo en este día, hermanos, a 3 cosas. 1, ser maduros en el discernimiento. ¿A través de qué? De un conocimiento, un estudio de la palabra, una intimidad con el Señor y una aplicación de la misma. Estén duchos, métanse con la concordancia. Si alguien tiene una necesidad, busquen en la concordancia la palabra justa para darle razón de la esperanza que tienen. 2, hermanos, busquemos la santidad, busquemos, Señor, la consagración de nuestras vidas para que se refleje el fruto del Espíritu en nosotros.
y seamos dignos de que el Señor ruegue a la humanidad por medio de nosotros. Llevemos el mensaje del Señor a la humanidad que tanto lo necesita, como lo necesitamos nosotros cuando lo recibimos. Por favor, reconcíliense con Dios y tengamos la certeza que Él conoce muy bien a sus ovejas y sus ovejas conocen también a Él. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Cuando nosotros nos paramos aquí, quedamos desnudos frente a la palabra. Y ante la congregación y ante los no creyentes, ellos saben cuando una palabra viene o no de Dios, porque ellos, los que están llamados a ser ovejas del Señor, conocen la voz de su pastor. Ahora le pido que, por favor, hermanos, oremos al Señor para que el Señor nos ayude en esto. Si quieren, podemos cerrar nuestros ojos y decir: Señor, te damos gracias, Padre amado, por darnos esta palabra, Señor. Queremos en este año que viene seguir dignificando ese llamado, seguir reafirmándolo, Señor, crecer en la madurez y en la aplicación de la palabra, Señor. Queremos ser reflejo de tu rostro, Señor. Queremos vivificar el fruto del Espíritu, Señor. Queremos conocer a plenitud el mensaje de la reconciliación que nos has mandado. Y marchamos confiados, Señor, porque tú has dispuesto ya el camino, tú has dispuesto a las personas que van a recibir el mensaje, Señor. Lo que nos toca a nosotros es ser fieles y cumplir con ello, que todo lo demás lo haces tú, que eres el soberano, el todopoderoso. La gloria, la honra, el honor, todo sea a ti, Señor. Padre amado, yo quiero hoy también, Señor, este llamado que lo estamos reafirmando hoy, muchas veces se debilita cuando por nosotros hay situaciones difíciles, con nuestras finanzas, con nuestra salud, con las diferentes cosas que nos atacan, Señor. Yo te pido, Señor, que en este día, Señor, te glorifiques en la necesidad de cada uno de los hermanos que se encuentra aquí, Señor. Glorifícate. Te lo pido, Señor, porque eso va a ser para nosotros, para llevarlo de testimonio, no para nada de nosotros en particular, sino para dar tu testimonio de ellos, Señor. Glorifícate en nuestra necesidad. Tú conoces mejor que nosotros las cosas que nos hacen falta, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Padre amado. Te damos gracias por habernos traído hasta aquí, por haber dispuesto todo, Señor, hasta este momento, Señor. Sigue glorificándote, Señor. Sigue inundándonos con tu gracia hermosa en cada uno de los aspectos que estamos desarrollando. Y guíanos, Señor. Guíanos en este año que viene, Señor. Te pedimos por la vida de los que estamos aquí, de nuestras familias y de los que están por venir, que son muchos, Señor. Y te pedimos por toda esta comunidad a la que tú nos has puesto para impactar en el buen sentido con tu amor, con tu palabra, Señor, con una vida íntegra, Señor. Lo ponemos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, en la guía, presencia y poder del Espíritu Santo para agradarte en todo, amado Padre. Amén, amén y amén.